Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios, y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Señor, esta es tu palabra y tu palabra es verdad. Santifícanos en tu verdad, te lo pedimos. Amén. Esta mañana en la serie de devocionales y sermones que hemos tenido en torno al libro del profeta Isaías, el pasaje nos lleva a Isaías 66, casi todo el final de este capítulo y libro, dice Isaías 66, desde el 18 hasta el 23. Y de todos estos versículos que estamos leyendo, quizás el que resuena más en nuestro corazón y en nuestra memoria, porque es de los que más conocemos también, es el versículo 22 que dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Que se me hace interesante leerlo respecto de la descendencia y el nombre que tienen, pues en este caso se refiere a Israel, con lo que leíamos a propósito del nombre de Juan el Bautista, y la extrañeza que le daba a las personas. ¿Cómo le vas a poner el nombre de alguien que no es común en tu familia? Imagínense lo que significaba para Zacarías, Era de alguna forma como hacer que su linaje familiar terminara no poniéndole su nombre o un nombre relacionado al de su familia. Y ustedes verán que para estándares del Medio Oriente, pues este era un problema serio. Era un problema pues bastante, pues a nivel familiar pues era difícil, ¿no? En el sentido de que, pues porque el nombre que los individuos tienen en el Medio Oriente lleva dentro de sí el nombre de los padres, lleva dentro de sí el nombre de los papás, lleva dentro de sí el nombre de la familia, porque de allí, por ejemplo, especialmente y exclusivamente en el caso del pueblo de Israel, es ahí donde se ve la bendición de Dios. Los nombres que ustedes conocen de la Biblia no son nombres nada más aislados, son nombres que tienen que ver con lo que el Señor ha hecho con las personas a quienes Él trae. De hecho, en el devocional de ayer, creo que sí era en el de ayer, veíamos cómo el Señor cambia el nombre de ciertos individuos. Y lo hace porque, bueno, pues porque precisamente hay algo en ese nombre que el Señor anhela hacer y que Él anhela representarlo en el nombre que Él da a sus siervos. Ya no se llamará más su nombre tal, sino ahora se llamará su nombre así. Y en este tipo de contexto, pues natural a nosotros, ya después de 6,000 años de historia hebrea, no era tan común, les digo, en el contexto de Zacarías y de Elizabeth. Y el hecho de cambiarle el nombre y ponerle algo completamente ajeno a la familia, pues es que posiblemente podría ser que había un problema entre Zacarías y Elizabeth. O había una razón por la que el papá no iba a ser recordado en la genealogía suya con su primogénito, que pues en este caso es San Juan, evidentemente. Vean ustedes cómo es la situación tal que dice en San Lucas 1, que es el pasaje del Evangelio de hoy, San Lucas 1 a partir del 57,
Le preguntan a Elizabeth, ¿por qué? ¿Por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Porque ellos ya, fíjense, la gente que iba a circuncidar al niño, allí en la sinagoga, pues le iban a llamar Zacarías, pues al cabo que ahí está Zacarías, al cabo que eso es lo normal, ya vamos a terminar el proceso y listo. Y Elizabeth dice, no, no le van a poner Zacarías, le van a poner Juan, para que nosotros lo entendamos quizás con un tinte medio exagerado y no muy relacionado. Es como si la mamá le quiere poner un apellido diferente al hijo, un apellido distinto. Al grado que pues eso en nuestra cultura, ¿no? En nuestro tiempo eso causa consternación. ¿Cómo le vas a poner un nombre distinto? No hay nadie que se llame así. Y peor aún porque ahí tienen al papá. Entonces, ante la sorpresa de lo que dice Elizabeth, dice que le preguntaron por señas a Zacarías, y Zacarías escribió una tablilla, Juan es su nombre. Y vean cómo toda una crisis social, de puro chisme por cierto, se soluciona cuando se dan cuenta que Elizabeth y Zacarías están juntos en ese propósito de darle al niño Juan un nombre distinto, un nombre especial, que no lo va a hacer por ser hijo de quien sea, sino por ser un nuevo ministro y el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y quieran que no, hermanos, lo que vemos aquí en la historia de San Lucas y a propósito de lo que nos dice Isaías al final de su libro, nos presenta una realidad en nuestra vida humana, hermanos, muy común, que de alguna manera ni siquiera hay familias que no lo vivan, pero que se hace mucho más evidente en las familias en donde el Señor no está presente. Lo que leemos en este pasaje, hermanos, lo que leemos en este pasaje desde el 57 hasta el 66 de San Lucas es un problema familiar. Es una crisis familiar, inexistente por cierto, ¿verdad? Pero a ojos de las personas que lo están viendo desde fuera, es un problema familiar. ¿Qué problema tiene Elizabeth con Zacarías, aprovechando que está mudo, como para quererle poner un nombre distinto? ¿Hay un problema allí? Les digo inexistente, pues porque ya al final de la narrativa, pues Zacarías dice, no, su nombre es Juan. Yo estoy con ella, estamos en el mismo canal como decimos nosotros, ¿no? Y sin embargo, en muchas familias, en la mayoría de las familias, tristemente, esto es una realidad que no se aclara tan fácilmente y que no desaparece con la misma rapidez como lo hizo en la historia del hogar de Zacarías y Elizabeth. Porque hermanos, aun cuando una de las mejores partes de estar en el tiempo de Navidad libres, en vacaciones, descansando, es estar en familia, hay ciertos hogares, hermanos, en donde no es bonito estar en casa. Y lo veíamos me parece que hace 2 domingos. Hay hogares, hermanos, en donde, pues tristemente no es lo más esperado del tiempo de Navidad, no es lo más esperado del tiempo de vacaciones. Hay familias, hermanos, que están heridas. Hay familias que están separadas, fracturadas, y cuyas fracturas, hermanos, y cuyas heridas pues trascienden a las relaciones más íntimas y más sensibles que tenemos nosotros como seres humanos. Imagínense eso en tiempo familiar. Recordarán ustedes, ¿no? El dato que todo el mundo conoció después de la pandemia, que la confinación en casa provocó tasas de divorcio altísimas, por no decir que disparó también las estadísticas de violencia intrafamiliar en hogares en donde no se había visto y de hecho también en entornos sociales en donde no se habían visto antes.
¿Qué vino a hacer la pandemia? Pues no otra cosa sino el poner a las familias juntas a fuerzas, el obligarlas a estar compartiendo 24 horas al día un mismo espacio que se supone debería ser bonito. Pero tristemente, ¿qué fue lo que salió reluciendo de eso? Pues que las familias realmente no estaban unidas, no estaban cohesionadas, no estaban ni siquiera en un mismo corazón, y se dispararon los divorcios, se dispararon las violencias, los feminicidios también, distintas situaciones tristes que vivimos en nuestro país y en diferentes países del mundo, ¿no? De manera, hermanos, que muchas veces cuando nosotros hablamos de un hogar, de una familia, pues hay veces que tan triste es la realidad nuestra que hay que explicar a qué nos referimos con ello, porque las personas ya no lo conocen. Yo les platicaba hace tiempo de una clase que tuve con mis alumnos explicándoles la figura de Dios como Padre, porque veíamos las diferentes analogías con las que Dios se refiere a sí mismo respecto de Israel, de la iglesia, etcétera, etcétera, y hablábamos de padre e hijo, ¿no? Dios es padre y nosotros somos sus hijos. Y aunque en la palabra de Dios, hermanos, lo presenta como algo bonito, para la mayoría de las personas eso no es bonito. No es bonito que Dios se presente a sí mismo como padre. ¿Por qué? Pues porque tristemente, y tanto por diferentes factores como lo mencionaba yo hace ya un tiempo, no es bonita la relación de los hijos con los papás. No es los padres específicamente, no estoy hablando de las mamás, que es otra historia. Al grado que cuando uno quiere presentar a nuestro Dios como un padre amoroso, tenemos que empezar desde cero, primero presentando qué es un papá y qué es un papá amoroso. Y hay que definirlo, hermanos, cosas que hasta hace pues un buen tiempo no tendría que haberse definido, porque los papás seguían siendo por lo menos un poco más amorosos. Es presentar lo que significa, hermanos, en la vida de un adolescente, lo que es tener un papá. ¿Por qué, hermanos? Pues porque en el tiempo en el que vivimos no estamos hablando nada más de que haya ausencias físicas, sino también ausencias emocionales. Hay muchachos, hay jóvenes de diferentes edades que no saben lo que es tener un papá presente. ¿Por qué no pasa de roomie? Ahora uno piensa, bueno, uno luego se va, no, pues es que hay casas que viven con mucha violencia, con mucha, no, hermano, ni siquiera estamos hablando de eso. Las ausencias a veces duelen más que las violencias físicas. Y a la hora que hablamos, como en esta serie que hemos estado teniendo, de que el Señor quiere llevarnos a casa como un padre que nos espera, pues ¿quién quiere eso? ¿No? ¿Quién anhela eso? Si el Señor dice que quiere establecer una familia con nosotros, con Él como esposo y Israel o la iglesia como la esposa, pues ¿quién quiere eso? Porque, hermanos, esa es la realidad de la mayoría de los hogares. Y la mayoría de los hogares, pero ahora vamos al otro lado, la mayoría de los hogares, pero afuera. Se supone que dentro del pueblo del Señor eso no debería estar pasando y sin embargo sucede. Estamos hablando, hermanos, de que es normal que afuera del pueblo cristiano no haya cohesión, haya desinterés, haya falta de compromiso emocional, financiero, filial y todo eso. Pero eso es afuera, podríamos decir, no debería estar pasando dentro de los muros de la iglesia, ¿no? Y sin embargo sucede. ¿Y cuál es el problema de esto, hermanos? Que a veces se manifiesta de dos maneras. Una de dos, o se refleja en las iglesias, uno, o dos, nos termina absorbiendo a nosotros como cristianos para asumir que eso es lo normal, que eso debe ser y que así es como siempre es. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Que tristemente las iglesias también terminan reflejando esto. Hace tiempo estaba escuchando una persona, uno de los comentaristas
de, pues de la sociedad moderna, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que los gobiernos quieren hablar de la cohesión social, quieren hablar de la estabilidad entre los grupos sociales y restablecer el núcleo social si están destruyendo el núcleo social que es la familia? Si están desmoronando en todas las maneras y las formas posibles lo que significa ser familia. ¿Cómo esperamos que haya una sociedad cohesionada si separamos a las familias en su esencia, ¿no? Si separamos los hogares? Y lo triste, hermanos, es que hay veces que esta falta de cohesión social se refleja también en las iglesias y eso no debería pasar. En una familia, hermanos, es lo triste, casi siempre hay alguien que es el que le interesa a la familia y que la mantiene unida, que casi siempre son los abuelos. Y ustedes se van a dar cuenta cuando los abuelos dejan de estar, a los que no les interesa, pues simplemente se dispersan. Y eso pasa en las iglesias. ¿A quién es el que le importa el ministerio? Casi siempre al pastor y a su familia y ya. Y si ellos se van, ¿qué le pasa a la iglesia? Y eso es una cosa triste, hermanos, porque los pastores deberían tener la posibilidad de mudarse y las iglesias seguir funcionando. Que los abuelitos fallezcan, qué triste, los lloramos, pero seguimos unidos. ¿Cuál es el problema? Que a quien le interesaba mantenerlo funcionando, que a quien le interesaba mantenerlo unido, que era una sola persona y a la hora que ya no está, pues se disocia la familia y la sociedad. Al grado, hermanos, que en la iglesia incluso tenemos que estar hablando y explicando de qué significa ser una iglesia unida, qué significa ser una iglesia en la que a todos les interesa de la misma manera estar en la presencia del Señor. Que en términos de San Pablo, ¿no? Es tener que regresar a los rudimentos, tener que regresar a la esencia de lo que se supone, como dice el autor a los Hebreos, lo que se supone que ya debimos haber aprendido hace siglos, y hay que empezar a explicarlo. Y aún así, hermanos, como dice Isaías 66, al inicio del pasaje que estábamos leyendo, dice en el versículo 15, porque aquí que el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Y luego ya viene la sección que habíamos leído nosotros. Una de las funciones de la familia, hermanos, por la que tiene una importancia tan grande en la sociedad, es porque también sirve para traer responsabilidad. Hermanos, ¿cuáles creen que son las comunidades más disfuncionales? Pues aquella en donde no hay una familia que reprenda. En Estados Unidos se ve bien triste, hermanos, los vecindarios más violentos son donde no hay figura paterna. ¿Por qué? Pues porque nadie les dijo no a los delincuentes, al niño que empezaba a hacer maldades, nunca hubo un papá que le dijera que no, y a la hora que crece, tiene que venir la policía a hacerlo en lugar de él. En las iglesias, hermanos, es lo triste, ¿no? Hay personas que se la pasan brinque y brinque de iglesia y nunca ha habido nadie que les hable de su pecado, y a la hora que alguien les habla de su pecado, mejor se van. La familia, hermanos, y el hogar es una de las razones por las que el Señor sigue peleando por ello a través de su iglesia, por el que nosotros, hermanos, seguimos hablando tanto de un hogar al que queremos regresar, pues porque regresar a un hogar, hermanos, también significa en muchas maneras entrar en cintura. Qué triste es crecer sin familia, allá a ver cómo resulta uno. Y aún así, hermanos, vean la promesa que hace el Señor al final de Isaías en el pasaje que leíamos hoy. De la misma manera en que yo hago que permanezcan delante de mí, dice el Señor, que los cielos los nuevos y la nueva tierra, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Hermanos, en la vida cristiana, y a pesar de lo que hemos estado hablando en nuestra sociedad, en nuestras iglesias, en nuestras familias, a pesar de todo eso, el Señor le hace una promesa a sus hijos.
A pesar, hermanos, de que la estructura social, de que la estructura familiar, de que la figura paterna, de que las figuras más íntimas que nosotros tenemos se desmoronen, el Señor sigue presentándose como verdadero Padre y el Señor sigue anunciándonos un verdadero cielo en donde, aunque parezca que nuestras familias están desconectadas y separadas la una de la otra, sigue habiendo un hogar al cual aspirar y es el hogar en el que el Señor nos llama a ser parte de. Hermanos, una de las formas en la que nosotros lo vemos en nuestra vida actual es la reconciliación familiar. Hay situaciones, hermanos, que pues son difíciles, ¿no? Que son de años incluso, que se hacen añejas por la falta de atención y aún así el Señor habla de reconciliación. Hablando de familias disfuncionales, vean la del mismo Señor, ¿no? La de Israel. De algo se trata Isaías 20. Isaías 66:20 dice: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrendas al Señor, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor. Hermanos, el Señor habla de que Él va a reconciliar a su familia también y la va a reunir en un hogar como debería ser. No nada más ya vecinos o roomies, como decimos hoy en día, no, sino una familia de verdad en un entorno natural. Y hermanos, el Señor nos llama a un hogar, fíjense bien y bien hermoso, definido por Él, resguardado por Él, realizado al final del tiempo por Él mismo, independiente de los hogares que nosotros tengamos, independientemente de cómo nosotros veamos o consideremos nuestras familias. Otro de los resultados, hermanos, que decía yo que tiene esta descomposición social en nuestra vida cristiana es que hay veces que ni siquiera nos damos cuenta que nuestra familia está mal. Y estamos bien unidos con la familia y somos uña y mugre con la familia cuando no debería serlo. Qué triste, hermanos, es que a nosotros como cristianos el Señor nos encuentre como dándoles por su lado a nuestra familia. Leía un título en una publicación esta semana de una de las personas que escribieron estos devocionales y la pregunta era: ¿por qué debemos odiar a nuestra familia según la Escritura? Pues porque no la estás amando si le das por su lado. Porque estás siendo perverso con ellos porque sabes que tú te ibas a ir al cielo y ellos no. Eso es perverso, hermanos. No, en mi familia estamos bien unidos, pero nada más yo voy a la iglesia. Eso es perverso. Porque es como estar diciendo: sí, aquí todos felices y contentos, pero a la hora que venga el Señor, bye. Gracias por ayudarme a ser feliz y cohesivo en mi vida, pero ya. Qué triste, hermanos. O nos jalan y nos hacemos una con ellos o los terminamos solapando. Hermanos, la promesa de la Navidad en este simbolismo que nosotros tenemos de una cena, de un tiempo de Navidad, de un tiempo de estar unidos. En el tiempo de Navidad, hermanos, nosotros anhelamos ese momento en el que el Señor nos llame, ¿no? En un amor y en un hogar verdadero. En un hogar definido por el Señor, establecido por Él en torno a la cruz del Señor. En una cena establecida en torno del sacramento del altar, ¿no? En un amor verdadero, no que solapa, no que da por su lado, en un amor verdadero, hermanos. Un hogar que el Señor establece y al que Él nos promete llevarnos, independientemente, hermanos, de que nuestro concepto de paternidad esté dañado o esté herido, independientemente de que nuestras familias estén divididas, al Señor a nosotros como cristianos nos da la promesa de que Él nos llevará a un hogar restaurado, a un hogar sin estas heridas tan tristes, hermanos. Un hogar que Él define, un hogar que Él establece y que Él nos llama a nosotros a ser parte, independientemente, hermanos, de cómo nosotros suframos nuestra actualidad de nuestras familias.
Gracias, Señor, te damos porque tú nos llamas y nos libras, Señor, de muchas cosas, entre ellas también, Señor, las versiones torcidas que tenemos en nuestro tiempo, de lo que significa, Señor, vivir en familia, de lo que significa estar en casa, Señor. Gracias, Padre, porque a pesar de que la mayoría de las familias viven rotas, de que la mayoría de los padres, Señor, son violentos o son ausentes o son malos, Señor, en ti encontramos un Padre verdadero, un Padre amoroso, porque en tu iglesia, Señor, que tú preservas y que tú mantienes, encontramos un verdadero hogar, Señor, independientemente de los rotos que estén en nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, a encontrar en este hogar que tú nos das un sentido de responsabilidad, un sentido de claridad ante nuestros pecados y también, Señor, a transportarlo a nuestras familias. Ayúdanos a denunciar, Señor, el pecado, ayúdanos a denunciar la maldad y a no, Señor, sacrificar la salvación de nuestra familia, Señor, por un tiempo falsamente unidos, Señor, de paz. Ayúdanos, Padre, a sabernos invitados a este hogar al que tú nos llegarás, Señor, a este hogar que permanece fiel, que permanece intacto, Señor, fuera de todos los quebrantos, Señor, que en nuestra vida humana vivimos. Ayúdanos a aspirar a Él y que esta Navidad, Señor, pueda ser un pequeño reflejo de lo que nos espera cuando lleguemos al hogar eterno al que nos has llamado. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.